Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al podcast del Rastro Oculto. Hoy, por parte de los estudiantes de segundo semestre de Tecnología en Criminalística de la Sergio Arboleda, tenemos la matanza de Unilibre en Barranquilla. Para poder empezar con todo, tenemos a Mariana Sánchez con el contexto de la historia. Bueno, imagínense, no sé si ustedes sabían que en febrero de 1992 en Barranquilla, cuando se estaban preparando para el carnaval y las calles estaban llenas de música y alegría, detrás de la Universidad Libre estaban asesinando a recicladores y habitantes de calle. Y hoy ese hecho es conocido como el Matanza de Libre. La universidad está ubicada en pleno centro de Barranquilla. Tenía un grupo de celaduría contratada y muy cerca pasaban los recicladores y los habitantes de calle y se acercaban a diario a la universidad buscando cartón y cosas para reciclar. Eh, y pues nadie se iba a imaginar que en una universidad estarían haciendo eso. De acuerdo con el único sobreviviente, el que logró visibilizar el caso, los celadores ofrecían cartón que estaba en la parte de atrás y los hacían entrar, los recicladores. Y una vez dentro, los cogían a garrotazos y les disparaban. Él tuvo la fortuna de que la bala no le alcanzó, como que le rozó, y pues él quedó vivo. Cuando lo llevaron al anfiteatro, hubo un tiempo donde pues los senadores de turno llevaron otro cadáver, él se murió, y él esperó como hasta las 6 de la mañana. Cuando ya escuchó que no había nadie, se paró y se fue corriendo a la alcaldía a denunciar y no le querían creer, pues porque era un habitante de calle. Entonces, después, un policía le creyó y fueron a la universidad y él fue a preguntar y los celadores no lo dejaron entrar. Entonces el policía fue como, hey, ¿por qué no? Entonces pidió refuerzos y al momento de que llegaron los refuerzos, lograron entrar y encontraron pues, lo tan aterrador. Habían 11 cadáveres repartidos en el anfiteatro, unos en formol, otros descuartizados y Claro, en este hecho también reveló la vulnerabilidad de este tipo de población y generó un rechazo social. También se puede decir que, en este caso, la investigación criminal se enfocó en el levantamiento de cuerpos, análisis balísticos y entrevistas a testigos, los cuales ayudaron a encajar las piezas faltantes y entender lo que había sucedido. Se aplicaron técnicas de criminalística como la fotografía judicial, la planimetría de la escena, la identificación de patrones de violencia. También se indagó sobre la posible participación de grupos armados ilegales y redes de limpieza social, para finalmente terminar aclarándolo y entender todo lo que había sucedido. También contaban con evidencias, en este caso el testimonio del sobreviviente, el cual fue el que alertó de lo que había sucedido. Estuvieron los cadáveres en el anfiteatro como evidencia, el arma homicida, las confesiones de los vigilantes después de que fueron cuestionados, ellos confesaron, y análisis balísticos que fueron hechos para recrear la escena. Bueno, tengo una pregunta y mi pregunta es, los celadores cuando masacraron y golpearon a los habitantes de calle, los celadores, ¿qué hicieron con esos cuerpos? Bueno, lo que hicieron los celadores luego de tener los cuerpos de los habitantes de calle fue empezarlos a ofrecer al departamento de medicina de la universidad para poderlos utilizar en las prácticas, así como los órganos, aunque pues se sospecha que ciertos órganos de esos cuerpos pudieron haber terminado el tráfico de órganos. bueno, muchachos, Sofi, para preguntarte cómo llegó la sociedad a considerar desechables a personas en situación de vulnerabilidad.
Uy, bueno, pues yo creo que acá lo que pasó tiene mucho que ver con la deshumanización de los habitantes de calle, ¿sabes? Llegamos al punto en el que se les empezó a ver como si fueran desechables, como tú me lo dices en la pregunta. Y eso es muy fuerte, porque al final son personas, como cualquier otra, como nosotros. Sí, O o sea sea, que, tenemos familia, tenemos vida, tenemos sueños. Terminan teniendo derechos a fin de cuentas. Ajá, y con historias, con emociones, con derechos, como nosotros. Pero por estar en una situación de vulnerabilidad, por tener de pronto como lo que podríamos llevar un trabajo, eh, que no es como de nosotros que recibimos un sueldo o cosas así, o no, por no tener un hogar, una casa, una familia que de pronto te puede respaldar, mucha gente los empezó a mirar como si fueran menos. Y lo peor es que ese día no apareció de un día para otro, sino que fue creciendo con la indiferencia que muchas veces, aunque no nos damos cuenta, la incrementamos y poco a poco la sociedad se fue acostumbrando a ignorarlos, ¿sabes? Muchas veces nos damos cuenta que ellos están allá afuera y que también están pasando por un momento difícil y se aprovechan de eso, ¿no? Lo que hizo lo que hicieron estas personas que se aprovecharon de ellos, de la necesidad que tenían de poder tener un cartón para poder llegar a su casa con comida y verlos como parte de, pues, de la sociedad en general. Nicole, ¿tú sabes qué controles existen sobre el origen de los cuerpos usados en prácticas médicas? Sí, mira, para que esto ya no se vea como anteriormente, existe la donación voluntaria. Cuando yo ya no esté, quiero que mi cuerpo ayude a los doctores. Esto se llama consentimiento informado y tiene que estar debidamente documentado. Ahora les pregunto, ¿ustedes donarían sus órganos a alguna fundación o alguna universidad? Uy, no, pues yo diría que pues, por mi parte no sé, como que no me gustaría esa idea de donar ¿Y por los qué no? órganos a alguien. No sé, como que no, nunca he estado de acuerdo. ¿No crees que puede contribuir a la ciencia? Sí, pero en cierta parte es como que me gustaría mantener mis órganos y lo que tuve dentro de mi cuerpo pues toda mi vida. Entonces, o sea, no Pero quiero ser egoísta. ya vas a porque estar puede- muerta. Pues sí, o sea, pareciera ser egoísta, pero no sé, como que no. Pero más allá de eso, el hecho de que luego de que tú ya no estés en vida, puedes llegar a ayudar a otras personas a seguir viviendo. estoy de acuerdo con Laura porque pues podemos donar órganos como son los pulmones, el hígado, que otras personas no necesitan, como niños o ancianos. O sea, por mi parte yo diría que sí donaría mis órganos y mi cuerpo. Yo también. Yo en cambio apoyo la idea de Sofía porque, pues, o sea, yo también siento que así suena egoísta. Pues a mí me gustaría como, o sea, después de muerta no me gustaría como que todo el mundo me estuviera como mirando y eso, aunque sé que no lo hacen como en fines de morbo, obviamente, pero pues no sé, siento que no me gustaría, siento que... ¿No te sentirías cómoda? Sí, no me sentiría para nada cómoda, entonces yo apoyo la idea de Pero Sofía. ya estarías muerta. No me importa. Bueno, continuando con lo que nos estaba hablando Nicole, ¿sabes de alguna ley que exista acá en el país como para regular ese tipo de prácticas? Sí, está la Ley 9 del 79, el decreto 2493, que son los que van a fin con este tema, para la donación voluntaria. Mariana, ¿debe una universidad responder penalmente por crímenes cometidos en sus instalaciones? Bueno, se supone que legalmente en muchas jurisdicciones, bueno, la responsabilidad penal se atribuye a personas naturales que cometen los delitos, no a la institución como tal. Salvo que se demuestre obviamente que hubo complicidad pues, de parte de la institución o participación de la entidad en el delito. Bueno, en este caso, la ausencia de capacidad probatoria para imputar a la universidad como institución impidió su judicialización penal. Lo judicialmente relevante en este caso fueron los actos individuales como tal de los implicados, no la entidad universitaria. Y bueno, adicionalmente,
las investigaciones, bueno, y peticiones legales agotaron vías tanto penales como administrativas. De hecho, algunos familiares de algunas víctimas acudieron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aduciendo impunidad y falta de investigación adecuada, especialmente en los casos de asesinatos y tráfico de cadáveres que permanecieron en la impunidad, lo que evidencia un fracaso en el esclarecimiento total del caso por parte de las autoridades colombianas. Pero bueno, en resumen, para resumirles, la universidad no fue judicializada penalmente porque la justicia centró la responsabilidad como tal en las personas naturales que cometieron el crimen. Son los oradores. Sí, no hubo... en sí los que cometieron el crimen fueron varios empleados, desde celadores, encargados del anfiteatro, hasta un gerente administrativo que financiaba esta cadena de homicidios y tráfico de cadáveres y de órganos. Pero ¿no crees que la universidad debería tener responsabilidad en esto porque ocurrió dentro de sus instalaciones? O sea, ellos deberían tener y saber que lo que se está haciendo dentro de su universidad está bien, no fueron los culpables directos pues, de estos sucesos, pero aún así deben tener, lo que te digo, la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando dentro de sus edificios. Aparte de que el departamento de medicina de la misma universidad era el que hacía uso de Exactamente, o sea, también la O sea, si universidad no se debería preguntaban de dónde salen tantos. Sí, obviamente yo estoy de acuerdo con ustedes, pero pues obviamente a veces la justicia acá en el país falla y pues por falta de pruebas, pues obviamente la universidad básicamente se sacudió las manos y ya. Pero pues sí, la universidad como tal no fue judicializada ni nada. Ahora, ¿por qué no hubo condenas ejemplares ni reparación a las familias? Por la parte de la reparación a las familias era porque muchos de ellos no tenían familia ni quien respondiera por ellos, lo que hacía más fácil no indemnizar a las familias. Pero también es porque al ser habitantes de calle terminan siendo personas muy insignificantes para la sociedad. Y por la parte de las condenas es por cómo es la justicia y el hecho de que no habían demasiadas pruebas, por lo que terminaron asesinando a demasiadas personas y lo terminó convirtiendo en un homicidio doloso. Y la condena del país termina estando de 20 años a 40 años y lo que recibieron fueron 13 años. Y varios de ellos terminaron siendo liberados de cualquier cargo. Es que no se pudieron encontrar a los autores intelectuales del hecho. Exacto. Además, o sea, fueron más de 50 habitantes de calle que mataron y solo les dieron 13 años. La bastante justicia, injusto, tanto para ellos, Para las familias. para las familias. Y van a tener tenían todavía yo creo que ese vacío, ¿no? De que desaparecían y no sabían por qué, sino pues ya, me imagino que muchos asimilaron por qué fue que desaparecieron sus familiares y aún así no merecían sufrir eso ni tampoco se les remuneró de la manera que debía. Igual a mi parecer, su condena debió subir por la época en la que estaba, a los 60 años, por la cantidad de personas a las que asesinaron. Cristian, ¿por qué el Estado no se pronunció de forma contundente? pues esa es una buena pregunta. Recordemos que cuando ocurrió el hecho, el caso, estaba pasando el carnaval de Barranquilla. Entonces lo que hizo el Estado fue un encubrimiento social, diciendo que no, más importante el carnaval. Y como decía mi compañera Laura y mi compañera Sofía, son habitantes de calle. A mucha de la gente no le importa el habitante de calle. Si muere piensan que fue por una sobredosis, fue por una puñalada o se mataron entre ellos. Pero no, la verdad es que la universidad está matando a esos pobres habitantes de calle. Los engañaban para ir por cartón, aluminio, para ellos poder vender y ellos caían redondos y los mataban. O sea, que el hecho de que existiera el carnaval en ese momento, bueno, que los hechos se dieran en el momento del carnaval, hacía mucho más simple todo, ¿no? Nadie se fijaba. Pero una cortina. Se tapaba todo lo que estaba pasando dentro de la universidad. Sí, para la gente y el gobierno era más importante el carnaval y pues expresarse, toda la fiesta, en vez del caso que estaba pasando en la universidad. Como actualmente para el pueblo pan y circo.
Si las víctimas hubiesen sido personas reconocidas, Tuvieran más políticos, estatus, poder económico, cualquier cosa. Sí. sí, Hubiera sido wash el caso. Ahí sí paraban el carnaval y se enfocaban más el caso, pero no, como eran habitantes de calle, a nadie le importa el habitante de calle, entonces enfoquémonos en el carnaval, disfrutemos y vemos que ellos mueran allá. Y aún así el caso terminó teniendo harta visibilidad, pero pues no sirvió de mucho. Sí. Bueno, no lo necesario. Y pues digamos que el habitante que sobrevivió casi no le creyeron. ¿Por qué? Por ser Por ser habitante de calle. Por más de que se sepa el caso y demás, pues no, realmente no se hizo justicia legalmente, aunque pues toda la gran mayoría conocemos el caso. Se hace No, justicia. no. Muchas personas. Pero no lo recuerdan. Dicen, en épocas de carnavales asesinaron a recicladores y les vale como, les importa. ¿De qué sirve recordarlos si no les importa? Sí, Y sí, le tiene los, la relevancia que debería. sí, los celadores quedaron libres y solo les dieron una poca condena. O sea, el caso quedó en el olvido, la verdad. Y la institución no tuvo ninguna consecuencia. No, la verdad no, porque faltaron pruebas para la institución. Daniel, ¿qué límites deben existir en la formación médica? Bueno, en este caso, en la formación médica para estos estudiantes no fue de la manera correcta porque se usaron cadáveres de víctimas que no merecían estar ahí, no se les respetó la dignidad humana, no siguieron los protocolos adecuados y pues realmente eso rompió con una de las reglas principales de la medicina, que es salvar vidas y no ponerlas en riesgo y mucho menos quitarlas, lo cual en este caso fue todo lo contrario. Y bueno, también tenemos un entrevistado que pues por su agenda tan apretada no pudo estar aquí el día de hoy con nosotros, pero pudimos hablar con él y pudimos... Y aparte de el profe, tenemos otra invitada que es abogada penalista y nos va a dar su opinión del caso. Y muchachos, ustedes dennos su opinión del caso. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Edison Adrián Pañol Londoño, quien nos acompaña para conversar sobre este caso que ha marcado a muchas personas y que ha dejado profundas reflexiones. Profe, antes de entrar en las preguntas, me gustaría saber por usted mismo para que se presente y nos cuente un poco sobre la trayectoria y el trabajo que ha realizado actualmente. Muchas gracias, Sofía y Mariana. Bueno, un cordial saludo para todos y todas las personas que están escuchando este audio. Mi nombre, como lo acaba de decir Sofía, es Edison Adrián Baño Londoño, soy psicólogo forense. Actualmente laboro en el Grupo de Investigación para la Defensa de la Defensoría del Pueblo. Acompaño a la Universidad Sergio Arboleda en diferentes asignaturas como cadena de custodia y metodología de la investigación criminal. Bueno, profe, nuestra primera pregunta es que, bueno, en un caso tan impactante como la matanza de la Universidad Libre, donde las víctimas eran su mayoría habitantes de la calle, ¿cuáles consideras que fueron las principales vulneraciones a los derechos humanos y qué obligaciones tenía el Estado para prevenir y responder ante estos hechos? Vemos vulneraciones en estos casos y un caso pues de mucha connotación en su momento y ya que estamos han transcurrido 3 décadas particularmente donde principalmente se vulneró el derecho a la vida, donde vemos que fueron 11 personas que fueron asesinadas, hablamos también de posiblemente unas 50 víctimas que pudieron estar allí y donde se les vulneró principalmente ese derecho, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad, a no ser discriminados, un derecho a la justicia. Entonces, personas que por el simple hecho de ser habitantes de calle, en su momento como se les llamaba basuriegos o porque eran personas que trabajaban recogiendo cartón, pues
se vulneraban esos derechos, esa vulneración que tenían sobre esa marginalidad y sus condiciones específicamente. Entonces son muchas condiciones donde podemos hallar o podemos hablar específicamente de ser estigmatizados también únicamente por su condición y a lo que ellos de pronto la manera de cómo ellos se rebuscaban la vida, por decirlo de esta manera. Personas que el imaginario desde las personas que cometían estos crímenes era que no tenían dolientes o eran personas que no pertenecían de pronto a un colectivo social, no tenían familia que respondieran por ellos y de eso prácticamente se aprovechaban estas personas. A continuación se le hará una entrevista a una juez promiscua municipal. En la investigación del caso, ¿cómo se hubiera podido garantizar que esas personas en situación de calle que pudieran ser testigos o víctimas indirectas tengan protección y credibilidad en sus testimonios? Frente a la primera pregunta respecto de cómo se hubiese podido garantizar, pues yo considero que la alcaldía, todos estos trabajos con personas vulnerables, pues tienen que estar analizados de forma interinstitucional. Digamos, la parte judicial o la fiscalía pues no tiene herramientas por sí mismas para dar una protección a los habitantes de calle, más sí lo tienen las alcaldías y en tanto ellos tienen secretarías de desarrollo y demás. Lo que sí se puede, digamos, por parte del juez o es como ordenar que la alcaldía dirija como un plan de protección para estas personas, pues para, digamos, proteger su testimonio y demás. Incluso pues hay como salas de consumo controlado donde pues podría dejarse, no sé, un plan para que estas personas que tengan problemas de drogadicción pues no huyan o bueno, no se vean coartados en su libertad, que de pronto es lo que mayor riesgo representaría para la investigación si una persona pues tiene un consumo de estupefacientes y de tajo pues se lo van a cortar, claramente pues no va a querer colaborar con el Estado, ¿no? Y frente a la credibilidad, pues ello es muy subjetivo, la credibilidad de un testimonio hay que verlo muy de forma individual y pues ello ya depende de una valoración que hace el juez. Ahora, por sí mismo, obviamente, no se le puede restar credibilidad a un testimonio de un habitante de calle únicamente por su condición y pues tampoco llegar como con prejuicios y mucho menos por sus condiciones de vida o incluso pues hay personas que están en esta situación sin tener como problemas de estupefacientes o problemas mentales o similar. Entonces es como hay personas que solamente han estado allí por su condición socioeconómica y por tanto pues obviamente la credibilidad de estas personas no podría verse impactada de forma negativa por esta situación. Segunda pregunta. ¿Qué impacto tiene el hecho de que las víctimas fueran recicladores en situación de vulnerabilidad dentro del proceso penal como los responsables? Frente a la segunda pregunta, ahí pues toca revisar el Código Penal porque no sé si la situación de vulnerabilidad en sí misma acarrea una situación que agrave el delito como tal. Sin embargo, si no existiera ese agravante, que ya pues, tocaría consultarlo, si no existiera, yo pienso que podría tener un impacto en el dolo de la conducta porque es como una demostración de que esta persona se estaba aprovechando, de que eran personas que no tenían familia, de que pues nadie los iba a extrañar, por decirlo entre comillas, y ello pues revela que hay una intención primero pues en cegar la vida de otra persona, pero también ocultarlo a todo el mundo y pues ello maximizaría ese grado de reproche. Más allá de las sanciones penales a los responsables, ¿qué reformas institucionales o medidas de no repetición deberían garantizar el Estado después de un hecho tan grave?
Frente a la tercera pregunta, creo que tiene mucha conexión con la primera sobre las medidas que deberían adoptarse, pues no solo con los testigos, sino en sí con la comunidad también marginada. Y en ese entendido, yo creo que pues es un trabajo más político, más la alcaldía se sale un poco de los márgenes de posibilidad que tienen los jueces o los fiscales o los defensores, porque pues es algo que ya está muy relacionado con un problema socioeconómico también. Entonces, no sé, yo creo que se deberían desarrollar como planes a nivel alcaldías, entes gubernamentales, para que primero, por ejemplo, que haya un control poblacional de las personas que están en situación de calle, también que se habiliten ese tipo de comedores comunitarios, el tema de las salas de asistencia de consumo, de consumo controlado, o el tema pues de un seguro médico también para que estas personas, todas esas medidas de no repetición, pues, o sea, la justicia también debe verse como de una forma más macro que solamente castigar al responsable y poner como penas más graves, sino también como restaurar a esas personas en el fallo que ha incurrido el Estado. Entonces, digamos, ese tipo de cosas, también el tema de la visualización a nivel ya pues más nacional, para que las personas sean conscientes también de lo que está sucediendo y, y bueno, también pues hacer como también políticas de informativas o de campañas en las personas que habitan la calle para que también pues si observan como situaciones de alto riesgo tengan la facilidad de acudir a la policía. Ahí también, por ejemplo, se necesitaría mucha campaña informativa con la policía para que le den la importancia suficiente a estas personas, porque pues sabemos que hay muchos temas que rodean los prejuicios de las personas que habitan la calle. Cuarta pregunta. ¿Qué le diría usted como abogado a los jóvenes estudiantes de investigación criminal que pueden llegar a analizar un caso como este hoy en día? Frente a la cuarta pregunta, yo pienso que antes de estudiar, digamos, el delito o como las consecuencias penales, por decirlo así, hay que analizar el por qué ocurrió. O sea, digamos, en este caso, porque las personas que asesinaron a los habitantes de calle se creyeron como en la oportunidad para hacerlo, porque aprovecharon a estas personas en situación de vulnerabilidad y también pues replantear el tema de cómo la sociedad también está viendo cuál es el valor que se le ha asignado a esas vidas de estas personas. Porque, no sé, si fueran personas que tuvieran un grado de importancia muy grande en la comunidad, seguramente las alertas se habrían levantado mucho más temprano y no después de que pues habían ocurrido 11 muertes. Entonces, creo que las investigaciones de los delitos deben de verse también de una forma macro de qué ocurrió antes, también en qué momento pues también a veces las víctimas o se vuelven victimarios o bueno, etcétera. Todas digamos esas condiciones como que rodean los hechos, pues creo que es lo que debería analizarse porque pues es lo que está generando pues el cambio de la sociedad y pues obviamente la forma en que cometen delitos. Bueno, muchas gracias por su atención. Déjenos sus comentarios, qué opinan, opiniones sobre el caso. Y gracias.